el origen de Ciencia Viva tiene origen en Ciencia para Jóvenes y fue a través de la colaboración con el doctor Gilbert, en donde nos pedía, oigan, a ver, pues tráiganselos para acá, para que pues ustedes la parte de biología y que tengan completa toda la parte de los talleres, con la parte de matemática, física, astronomía, y entonces pues nosotros completábamos la parte de biología. Y una parte de los talleres también se empezó a dar en el propio CIMAT, en donde investigadores de aquí de Cinvestav van a CIMAT, no solo a dar conferencias, sino directamente a dirigir algunos de los talleres del área biológica. Y la idea es que todos aquellos compañeros que no eligieron un taller de biología cuando llegaron al CIMAT, a la fuerza tienen que saber que lo mejor y lo más importante es la biología. Entonces, por eso los traemos, ¿no? Para quitarles de su mente que la física y la astronomía… No, no es cierto, ¿eh? No, pero sí es muy importante es importante la biología como una cultura general. Pues la biología, ustedes pues, todos somos organismos biológicos y además de todo es importante que haya cuestiones interdisciplinarias. Entonces esto está padrísimo, que todos conozcan todo, porque los mejores trabajos del mundo son los que se dan en esta intersección de biología, de matemáticas, de física, de ingeniería, ¿sí? Entonces estas son las cosas que llevan a innovación, a avances. Y actualmente con todos los problemas que tiene el planeta, realmente se necesita que los biólogos sí describan algunos problemas, pero a lo mejor son ingenieros físicos y matemáticos quienes en colaboración van a encontrar soluciones a muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues también ustedes de cualquier área, pues todos oímos noticias, sabemos de algunas cuestiones éticas en la biología, o pues tienes un cromosoma y de repente pues ya tienes el 23andMe, ya te están viendo si tienes genes para una cosa o para la otra. Entonces, de todas maneras, creo que es una cultura que toda la sociedad tiene que tener, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá que disfruten su día. Y para comenzar, me da muchísimo gusto tener con nosotros a Enrico. ¿Sí tenemos tu presentación? Ahí ¿Sí? está, ya listo. Sí. Y sí. ¿Nos das sus apellidos? Ruiz Castillo. Enrico Alejandro Ruiz Castillo. Enrico Alejandro Ruiz Castillo. Enrico viene del Politécnico, estudió en Ciencias Biológicas, y después hizo un posgrado en la Universidad de Irving en Merced. Licenciatura, maestría, doctorado, creo que ya está aprendido ¿Sí? ¿Y si te oyen ahí? ¿Sí oyen todo? Sí me escuchan, ¿verdad, muchachos? Sí, yo sufrí del síndrome de Estocolmo. Yo me quedé licenciatura, maestría, doctorado en Escuela Nacional de Ciencias Químico-Biológicas, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, y la licenciatura la hice en Biología, y maestría doctorado en Ciencias Químico-Biológicas. Y luego hice una estancia postdoctoral en la Universidad de California en Merced. Esos fueron y regresó a trabajar a la propia Escuela Nacional, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, ¿no? Bueno, no sé si todos la conozcan. Muchos investigadores de aquí de Cinvestav, de esta unidad, vienen de ahí de Ciencias Biológicas. Y tenemos mucha relación con ellos, y tiene una, pues la verdad, calidad en la formación en la licenciatura muy, muy buena. Y pues eso, les digo, se los comento a ustedes porque están ahorita en un momento de también búsqueda de, pues, ¿y qué estudio? ¿Dónde estudio? ¿Qué hay? ¿No? Entonces, también por eso es importante que ellos les comenten sus experiencias desde la licenciatura. Y con esto, pues, lo dejo para que nos platique esta cuestión de los uso de marcadores moleculares en contextos ecológicos evolutivos. Muchas gracias, Enrico. Muchas gracias, doctora. Pues sí, como dice la doctora, pues hay que esforzarse mucho porque pues, es lo que nos demandan, y pues, eventualmente ustedes van a ir conociendo, conforme van avanzando, gente cada vez más lista, más capaz, y pues hay que ponerse al tú por tú con todos ellos, hay que aprender, etc. Sí, le agradezco mucho a la doctora que nos haya invitado, tengamos esta oportunidad de platicar con ustedes. Me imagino que mucho de lo que ustedes ya vieron ahorita tiene que ver básicamente con microorganismos, ¿no?
¿O ya vieron algún otro trabajo que hayan presentado con vertebrados, con plantas? Con plantas. ¿Y con los animales han visto alguna cosa? Salamandras, ¿verdad? ¿Y qué más? Ah, bueno, unos pocos de ustedes, ¿no? Bueno, pues ahora yo les voy a presentar un trabajo que tiene que ver con el uso de marcadores moleculares en un contexto muy diferente a lo que ustedes han venido viendo hasta ahorita. Básicamente lo que nosotros hemos venido haciendo es contestarnos o tratar de contestarnos preguntas de corte ecológico o preguntas de corte evolutivo que se han venido haciendo desde hace muchísimos años, desde hace muchas décadas. Y sin embargo, como no teníamos acceso a este tipo de datos, este conjunto de marcadores, pues no era posible poder plantearse siquiera escenarios, ¿no?, para contestarnos estas preguntas. Eso por un lado. Y por otro, como ustedes ya se dan cuenta que cada vez el acceso a esta información implica cada vez cantidades de datos más grandes, pues tampoco son fácilmente manejables, incluso por nuestras propias capacidades como seres humanos. ¿Y de qué se ha tenido que echar mano? Pues de la propia informática, ¿no? Que pues, las computadoras tienen capacidades de manejo de datos, órdenes de magnitud más grandes que las nuestras, y esa interfase, esa interacción entre grandes conjuntos de datos y grandes capacidades de manejo se ha dado apenas en las últimas décadas, y como ustedes ya han venido viendo, eso está creciendo exponencialmente. Entonces, yo les voy a platicar de unos trabajos que hemos venido haciendo, donde no nos hemos querido meter con esa complejidad, porque además está asociada, ya saben ustedes, la ciencia a muchas otras limitantes, ¿no?, de recursos, que es lo que pues es lo más complicado. Ya saben ustedes, estamos en austeridad. Bueno, en el Politécnico siempre hemos estado en austeridad, ¿no?, pero ahora, pues, ahora ya es más parte del discurso. Y por otro lado, el poder tener acceso a este tipo de modelos de estudio también es muy complicado, porque como lo van a ver, mucho de lo que se abarca en estudios del tipo que les voy a presentar, pues son básicamente continentales, son básicamente organismos. No quiero decir que sean fáciles de conseguir, pero pues no es lo mismo el medio terrestre al cual nosotros estamos perfectamente habituados a trabajar, que a irnos a las regiones más remotas del país, como es el Golfo de California, donde pues ahí hay unos conjuntos de islas aislados. No está fácil andar por ahí. Además, particularmente en la región donde nosotros trabajamos, son áreas naturales protegidas, entonces tampoco es de que me subo a la panga, como le dicen allá a las lanchas, y llévenme y tráiganme. Pues no, o sea, hay que cumplir también con muchos requisitos pues oficiales, ¿no?, para poder contar con las posibilidades de hacer este tipo de estudios, etcétera. Y también hay que manejar mucho la frustración. Ustedes también se van a enfrentar con eso, de que ya fueron, ya colectaron, ya hicieron sus trabajos de laboratorio. A diferencia de otras áreas de la ciencia, como por ejemplo los estudios taxonómicos y sistemáticos, los organismos que ustedes van a manipular son asequibles y son visibles directamente a su propia experiencia. Lo pueden ver con sus ojos, lo manipulan con sus manos. Pero ¿qué pasa con esta parte de la biología molecular? Pues ustedes hacen sus menjurjes, los meten a los tubos, los meten al termociclador, ¿y qué les queda? Pues darle la bendición, y pues ojalá salga la PCR, y eventualmente los datos son asequibles a su experiencia directa, porque pues ya lo pueden ver en un gel, o ya pueden ver un electroferograma, etcétera. Pero luego no sale, ¿eh? Y pueden pasarse así periodos largos de tiempo, 1 o 2 meses, y pues ya el director de tesis los voltea a ver 2 o 3 veces y dice, pues, ¿qué está pasando aquí? Y empieza uno a dudarle también, bueno, ¿sí puedo con esto? ¿No? O sea, van a enfrentar muchas situaciones difíciles, y finalmente lo que va a hacer la diferencia pues es que se empeñen y lo saquen, ¿no? Bueno, como les digo, como nosotros trabajamos en un contexto ecológico y evolutivo,
pues tenemos que tener definiciones, ¿no? Ustedes han oído mucho de lo que es la ecología, pero tristemente en nuestro contexto social hay mucha confusión, porque no es lo mismo ver en el Facebook la tortuguita pobrecita que tiene un popote en la nariz y, híjole, y eso ya saben ustedes la revolución que causó en la manera como bebemos los líquidos. Pero eso no es ecología, muchachos, eso es ecologismo. El ecologismo es una parte sensacionalista de preocupación de las circunstancias, de las consecuencias de la actividad humana, y otra cosa es el estudio ecológico. En el estudio ecológico, ustedes básicamente lo que van a estudiar es las relaciones que tienen los organismos entre sí, las distintas especies, y con quién más. Participen para que no se duerman. O sea, los organismos pues, interactúan unos con otros y con qué otra parte de la naturaleza, a ver allá. Con el propio entorno. Y nosotros también tenemos una visión muy sesgada de que el entorno es el que les pone las circunstancias, ¿no? Los límites. Básicamente, ¿qué tenemos? Temperatura, humedad, ¿qué más? Salinidad, o murmuraron. El pH, ¿qué más? La radiación solar, ¿qué más? Ay, no, ¿y qué otra? ¿Qué pasó? Pues bueno, no exactamente la altura. A la altura está asociada las presiones parciales de los gases que componen la atmósfera. Por ejemplo, no es lo mismo los que viven a nivel del mar a los que estamos en Ciudad de México. En Ciudad de México hay el 80% del oxígeno que está disponible a nivel del mar. Pues ahí la tenemos más complicada. Y si se van a ciudades como Toluca, ahí es más alto. Y si ustedes pretenden un estudio ecológico de musgos o de líquenes que vivan en los volcanes del eje volcánico transversal, si van a 4.000, 4.500 metros, ahí solamente hay el 60% del oxígeno. Entonces, sí, efectivamente los organismos están afectados por esas circunstancias, pero los seres vivos, el humano es un ejemplo clarísimo, también ejercen un efecto muy grande sobre el propio entorno. Hay un ejemplo, aparte del ser humano, más viejo, que tiene que ver con los microorganismos y tiene que ver con edades de tiempo grandísimas. Ustedes saben que los organismos fotosintéticos no han existido siempre, ¿sí o no? ¿Quiénes empezaron con ese tipo de actividades en la historia de la vida de la Tierra? Las cianobacterias. O sea, las algas ya son un poquito más complicadas. Las cianobacterias tienen un sistema más sencillo, pero ya comenzaron con el proceso de fotosíntesis. ¿Se acuerdan ustedes de las condiciones postuladas de la composición de la atmósfera primigenia? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la composición? A ver allá. No, oxígeno no. Metano, ¿qué más? A ver, ¿quién da más? A ver, dejaron metano y los demás. ¿Se acuerdan de la atmósfera primigenia? ¿Amoníaco? ¿No? Bueno, para más rápido, acuérdense que hubo una época en la historia de la vida de la Tierra que se postulaba una atmósfera reductora. Y cuando entran los microorganismos fotosintéticos, ¿qué empieza a ocurrir? Que tienen un subproducto de la actividad fotosintética, que ¿cuál es? El propio oxígeno, porque ellos pues, adquieren un conjunto de sustancias del ambiente, hacen la fotosíntesis para poder crear sus propios compuestos, para llevar a cabo sus actividades de su ciclo de vida, y su desecho, que es el oxígeno, ese fue el primer gran contaminante de la Tierra. Y ahora, bueno, pues forma parte de la propia atmósfera, pero ese es uno de los más claros ejemplos de cómo la actividad de los organismos, mucho antes que los seres humanos, afecta justamente estas circunstancias de las condiciones ambientales. La contaminación es un fenómeno antiguo, más antiguo de lo que se imagina. No somos pioneros en eso. Ya otros organismos
han hecho sus propias contaminaciones. Pero bueno, tienen esa dualidad los organismos, el medio ambiente, y tenemos que ir entrando en definiciones. Cuando nosotros tenemos un conjunto de organismos sobre los cuales queremos entender qué es lo que está pasando, ahí hay una primera actividad del investigador que es aislar, porque pues no van a ser todos los organismos, ¿no? Y estamos hablando de comunidades. Cuando hablamos de comunidades, pues, de un conjunto de organismos sobre los cuales asumimos que tienen ciertas relaciones, ¿sí o no? Y ustedes ya lo vieron, ¿no? Creo que en el contexto de los microbiólogos les llaman consorcios, etcétera, ¿no? Ya han oído esos términos acá, ¿sí o no? Pero bueno, ahí yo tengo un ejemplo, ¿no? Las aves de Isla Raza, antes de la colonización humana de la península de Baja California. ¿Por qué pongo eso? Porque las comunidades las deben de ustedes entender en un contexto espacial, en un lugar en particular, quienes están ahí presentes, y también temporal, porque a lo largo del tiempo las comunidades son dinámicas, no siempre están los mismos componentes, y dependiendo de distintos sucesos hay cambios. Ahorita lo vamos a ver. A ver, ahí tengo otros ejemplos de comunidades que ven por acá. ¿Qué son esos? Ahí está el león, ¿qué más? El ñu. ¿Y qué más? Pues ahí se ve vegetación de dos tipos básicamente, ¿no? Pues ahí como gramíneas y plantas vasculares, ¿no? Bueno, ¿y acá qué ven? ¿Piedras? No, pero pues estamos hablando de comunidades, de organismos. Igual se ven vegetación, ¿qué más? Ah, bueno, ahorita vamos para allá. Estas son las gaviotas con las que yo trabajo. Nada más que pues la foto pues no me deja ver exactamente eso, ¿no? Son las gaviotas plumas que están anidando en un valle de porquería. ¿Por qué de porquería? Porque eso no es arena, ¿eh? O sea, estas son unas islas, ahorita vamos a ver. Las aves han tenido una relación con este lugar durante miles de años, y las aves comen y también tienen que descomer, ¿no? ¿Y dónde creen que descomen? Pues ahí. Y entonces eso no es arena, eso es guano acumulado durante miles de años. Bueno, y luego, acá, ¿qué otra cosa tenemos? Ahí medio se alcanzan a ver otras manchas, también son aves. Ahí hay una grulla parada. Otra vez hay distintos tipos de vegetación, pero aquí hay un cuerpo de agua. Y no lo podemos ver, pero ustedes ya más o menos tienen idea de qué cosas pueden vivir ahí, ¿no? Bueno, y luego acá es un ambiente subalpino, alpino, donde tenemos un tipo de vegetación constituido por pastos, y en estos lugares ya no crecen ni siquiera los pastos, ya no hay las condiciones que crecen musgos, líquenes y faunas asociadas. ¿Qué faunas hay en los líquenes? Ustedes lo pueden ver, hay insectos. ¿Qué pasó? ¿Qué más? Ah, sí, a ver, si ustedes ya los han identificado, pues díganos. ¿Cuáles dijiste? ¿Qué organismos? Acuérdense que estamos hablando de comunidades. Generalmente la vegetación pone el escenario donde van a estar pues, otros actores, ¿no? Yo les decía, hay insectos, hay nemátodos, hay colémbolos, hay tardígrados, un chorro de cosas, ¿eh? Ustedes ven una esponjita de estas y dicen, pues está muy sencillo. No, hay una complejidad. Y además, ustedes ya vieron todo lo que hacen los otros microorganismos, ¿eh? Bacterias, hongos, levaduras, etcétera. Y todo eso también está aquí presente. Pero cuando el investigador dice, miren, aquí en esta área, ¿qué tenemos? No puede uno abordar todo lo que les estoy diciendo. Uno tiene que hacer una selección. Por ejemplo, si uno está trabajando con organismos acuáticos, evidentemente todo esto pues lo voy a aislar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque me va a introducir una complejidad probablemente innecesaria en términos de la pregunta que uno se esté haciendo. Entonces, eso va a ser lo más importante que ustedes deben de tomar en cuenta en un estudio de este tipo. O sea, ¿cuál es la pregunta? Entonces, ¿cuáles van a ser los componentes? Y además, acuérdense, lo acabamos de mencionar, en todos estos lugares hay microorganismos asociados. El león tiene cosas en la panza, tiene cosas en los ojos, en los intestinos, los animales que se come también.
Y apenas con este acceso a la información masiva de sus DNAs empezamos a ver pues, todas las relaciones que potencialmente hay entre ellos. Por ejemplo, ahorita les voy a platicar más de las gaviotas, pero todos los organismos, desde la concepción hasta que se mueren, van pasando por procesos de crecimiento que además están asociados a distintas comunidades de bacterias, de microorganismos, por ejemplo, asociados a sus intestinos. No es lo mismo el pollito que nace, que rompe el cascarón, ¿qué microbiota puede estar ahí asociada? Eso es ahorita materia de estudio. Y luego, pues va creciendo, le va dando de comer los padres, le dan pescado, etcétera, y el pescado tiene sus microorganismos, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué va ocurriendo ahí? Un cambio en las comunidades de microorganismos asociados, una sucesión ecológica. Y así como con la gaviota, pues, con todos los demás organismos, ¿no? Bueno, entonces, pues tenemos que pasar ahí por un proceso de definición de qué cosa es lo que queremos estudiar. Y cuando hablamos de la comunidad, mucho de lo que nos interesa es saber cómo interactúan entre sí esos organismos. ¿Qué tipo de interacción es la más obvia que se imaginan ustedes que puede haber entre unos y otros? ¿Quién se come a quién, no? O sea, eso es lo básico. Y de hecho, pues muchas redes tróficas están construidas de esa manera. Pero hay muchas otras interacciones. ¿Han oído hablar del mutualismo, ¿no? Del amensalismo, parasitismos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí otra vez tiene uno que ir definiendo, bueno, a mí qué me interesa de la interacción de los organismos de estas comunidades, ¿no? Me interesa, primero a lo mejor saber quién se come a quién. ¿Y cuáles son las cosas que comúnmente nos presentan en ese sentido? Pues, ¿qué tenemos acá? Igual unos organismos, vegetación, una cadena trófica. Y aquí le ponen, este yo lo bajé de internet. Y les pone ahí, pues hay insectos y hay bacterias. ¿Y qué dice ahí? Ahí dice crustaceans. Aquí, miren. Y no hay una tal cosa como crustacean, ¿eh? Hay una cosa que se llama crustáceos. Entonces, lo que uno tiene, esto yo se los pongo a mis alumnos del curso de ecología, en la licenciatura, para que vean, bueno, es muy importante buscar información, ¿no? Es muy importante leer. Pero la segunda cosa más importante que tienen que hacer después de buscar información es ¿qué? Es ser crítico de lo que se lee. Entonces uno dice, pues, ¿qué es esto, no? Ahora, aquí pues, la presentación no nos ayuda mucho, pero todas estas cosas que están acá, ¿parecen bacterias? Pues nada que ver, ¿no? Ya las vieron ustedes. Y luego, estos organismos tienen formas extremadamente raras, ¿no? ¿Habían visto algo así? No, estos, pues, a lo mejor puede parecer un nemato, pero no. ¿Han oído hablar de la fauna de Burgess Shale? Burgess Shale es una localidad del noroeste de Canadá, muy rica en fósiles, justo del periodo antes de la explosión cámbrica. Y ahí había tipos, modelos corporales que no sobrevivieron a las distintas circunstancias de la historia de la vida de la Tierra, pero que solamente conocemos por esos fósiles. Y entonces, aquí me lo ponen como bacterias y crustaceans, ¿quién sabe qué es eso? Y además estos son fósiles, estos son reconstrucciones. Entonces, nada que ver. Y ponen los productores primarios, ¿qué dice? High level. Consumidores de alto nivel. Consumidores primarios, secundarios, etcétera. O sea, una red trófica chafísima, ¿no? Bueno, pues esta ya es un poquito más elaborada. Dice quiénes son los que producen la energía. Una vez que esta se almacena, la vamos perdiendo también con nuestra actividad constante. El calor que van generando ustedes ahorita es un hundimiento de esa energía. Aquí no se alcanza a ver, pero indica quiénes producen oxígeno, quiénes dióxido de carbono, y además toma en cuenta qué cosa. Dos interfaces muy diferentes, ¿no?, de organismos. Unos acuáticos, otros terrestres, etcétera. Y aquí sí, con un poco más de seriedad,
los microorganismos que tienen el papel fundamental de la degradación y de la reintegración en los distintos ciclos de los nutrientes en la naturaleza. Y lo que yo les decía, pues no está esto aislado del ambiente, ¿no? Acuérdense ustedes que hay un ciclo del carbono, del nitrógeno, ¿qué más? Del fósforo, del agua, etc. Y entonces, no es únicamente, como yo les decía, que esos factores actúen sobre los organismos, sino que los propios organismos tienen un impacto sobre estos ciclos. Y bueno, pues ¿cuáles son el objetivo de estudio de la ecología? Pues identificar patrones y procesos. ¿Cuáles son los patrones? Pues identificar zonas de vegetación, identificar cuáles son las especies que están ahí presentes, cuáles son las asociaciones que presentan entre ellas, etc. Eso es la primera parte. La segunda, pues es una vez que uno identifica el proceso, tratar de entender qué es lo que lo está conduciendo, ¿no? ¿Por qué está ocurriendo eso? ¿Por qué veo ese tipo de vegetación? ¿Por qué veo esas especies en particular? A lo mejor veo un tipo de vegetación porque como tienen que soportar la intrusión de los organismos que se los comen, pues tiene que haber ciertas capacidades, ¿no? Por ejemplo, ustedes han visto muchos árboles, mucha vegetación frondosa, es decir, con muchas hojitas, pero que también están llenas de espinas. ¿No han visto, por ejemplo, aquí afuera? Yo he visto que hay unas acacias. Pues es un arbolito muy bonito, pero si ustedes no tienen cuidado, pues está lleno de espinas. Pues son estrategias, ¿no? Y hay cactáceas, por ejemplo, que esas han tenido que vérselas con otro tipo de circunstancias, ¿no? La temperatura, la humedad, la radiación solar, etc. Fenómenos de perturbación. ¿Qué se imaginan que puede perturbar a una comunidad? A ver, más alto. Eso es la perturbación, pero ¿qué es la causa? Es mi pregunta. La actividad humana puede ser una causa. ¿Cuál? Introducir alguna especie que no corresponda a ese... correcto, especies invasoras, hay una perturbación. Pero hay muchas naturales más sencillas. El fuego es una perturbación tremenda, ¿no? ¿Cuál? Las erupciones volcánicas en las laderas. Conocen el caso del Monte Santa Elena, ¿no? En 1980, en mayo, explotó 400 metros de altura y barrió con todo a su alrededor en el estado de Washington. Y nosotros en el eje no volcánico, pues hay que estarnos cuidando mucho, ¿no? Bueno, pues lo que hace interesante el estudio ecológico y evolutivo es justamente entender por qué hay las cosas como están, es decir, los patrones, y por qué llegaron a ese estado de cosas, es decir, los procesos. La parte ecológica ustedes se la deben de imaginar como el escenario, donde hay un conjunto de actores que están haciendo cosas, y la parte evolutiva se lo deben de imaginar como el drama o como la comedia o lo que sea que ustedes estén viendo, que es lo que va a llevar a esas condiciones, es decir, la parte ecológica y la parte evolutiva son dos caras de una misma moneda. Y bueno, pues ¿cómo se procede ese estudio? Pues viendo qué cosas están ahí, tratando de interpretar, hasta cierto punto, porque una cosa es lo que nosotros podemos observar y llega un momento en el que la observación no es suficiente para la pregunta que uno se está haciendo, ¿qué es lo que hay que hacer entonces? El experimento. Y el experimento en esencia es una perturbación, una modificación de las condiciones para ver qué pasa así, ¿no? Sin embargo, no en todos los casos podemos hacer ese tipo de cosas, porque, por ejemplo, imagínense el caso de los astrónomos, ¿qué experimentos pueden hacer? Pues nada, pues están sentados atrás de sus aparatos, de los radiotelescopios, telescopios, etcétera, recopilando datos, interpretando, ¿no? Pero ellos no pueden hacer un experimento del tipo, a ver, yo le voy a echar más hidrógeno a esta estrella y a ver en qué momento colapsa, explota. Eso está fuera de nuestro alcance, ¿no? Entonces, eso es observacional. Y en el caso ecológico, también hay muchas de esas restricciones porque pues, hay una cuestión ética, ¿no? O sea, yo no puedo
por ejemplo, modificarle la alimentación a una población de aves, saber cómo responde, ¿no? O que le quite la anchoveta si come eso en particular, le empiezo a dar sardina. Además de que la escala tampoco me lo permitiría, pues, no está chido, ¿no? Andarles haciendo esas cosas. Bueno. Ahora sí vamos a entrar en materia. ¿Qué observan ahí? ¿Cuáles? Ay, perdón. Ahí hay unas, ¿no? ¿Dónde más ven? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Esa se está haciendo como que no nos vio, pero se volteó, pero pues ahí apareció. Esto es la isla Rasa de plano, o sea, de que la superficie está pareja, no de la raza de la población. Por eso se llama Isla Rasa. Y ahí lo que pueden ustedes observar son estas rocas de origen volcánico, la isla es de origen volcánico, tapizadas ¿de qué? Del guano de las aves. Entonces vean el contraste entre la sombra y la parte iluminada, hace un match perfecto. ¿Cómo luce la gaviota? O sea, no es fácilmente identificable ahí, A lo mejor algunos de ustedes sí las ven. Acá hay una volando. Bueno, y aparte está su contexto ecológico, ¿no? Pachycerus pringley, una cactácea columnar. Aquí hay unas orejas de burro, le llaman. La cholla. La cholla es una cactácea, como este osito gringo, el teddy bear, nada más de puros espinas. Ahí la investigadora con la que me asocié, la doctora Enriqueta Velarde, me decía, cuidado con la cholla, y yo le decía, pues, ¿qué pasa, no? Esa no, esta, me decía. Bueno. Aquí yo les había puesto una foto de la gaviota, desapareció, ni modo. Los conflictos de las distintas versiones de Office. Pero ya se las enseñé. Bueno, al menos quedó la distribución. En algunos lugares en el Golfo, en el Pacífico, donde es su distribución. Aves marinas, sin dimorfismo sexual. ¿Qué quiere decir eso? Ay, tú ibas a contestar, contesta entonces. ¿Qué es el dimorfismo sexual? Cuando hay una diferencia física muy grande entre el macho y la hembra, que por lo general el macho es el que es más grande o más extravagante. Ajá. Por ejemplo, en las aves de paraíso, que tienen las plumas más exuberantes los machos, o en los escarabajos, que tienen mandíbulas o cuernos que sirven para luchar. Perfecto. Exactamente, eso es el dimorfismo sexual. Diferencias muy notables entre los sexos. Hay algunos casos donde eso es tremendamente obvio, ¿no? Por ejemplo, los lobos marinos, el macho pesa como 5 o 6 veces más que la hembra. La hembra pues, es mucho más pequeñita. Sin embargo, en la gaviota ploma no. Hay muchas especies que el macho y la hembra no son fácilmente distinguibles. Se supone que sí se puede en términos de dimensiones corporales, ¿no? Pero, por ejemplo, el macho puede ser un 10% más grande que la hembra. Pero si uno se atiene a un factor de esos y va al nido y ve el macho y la hembra, se pueden equivocar porque a lo mejor la hembra puede llegar a ser más pesada en algún caso, ¿no? Que el macho. A lo mejor le tocó uno chiquito con una más grandota y ya los puede uno confundir. Y aquí no les puede uno levantar las enaguas y a ver qué es porque de la cloaca son idénticos. O sea, no, morfológicamente no nos alcanza para poderlos distinguir. Bueno, pues este es el caso de la gaviota ploma. Hay una propiedad que se llama fidelidad por el sitio de anidación, es decir, ahí donde nace el pollito, ahí donde sus padres lo alimentan, etcétera, tienen, eso también es materia de investigación, forma de que una vez que ya pueden volar, tienen que salir a buscar el alimento. ¿Hasta dónde creen? Nacen por aquí. El 95% de la población, que es de 300,000 individuos. Tiene otras poquitas colonias, unas en el Golfo, otras en el Pacífico Noroeste, otras en el Pacífico Sureste, pero de cientos de miles de individuos no. Aquí hay hasta 300,000, es decir, ahí la isla Rasa que les acabo de enseñar es la más importante. Y se llega a ir hasta la Columbia Británica, a dispersarse, a buscarle la existencia, pero ¿qué creen? Que de alguna manera regresan
Y no solamente a la misma isla, sino que el lugar rocoso o del valle donde le tocó nacer, ahí se ha podido demostrar que regresan con metros de diferencia. Entonces eso es la fidelidad por sitio de anidación o filopatría. Todo es importante porque ahorita vamos a entrar a la parte molecular de esto. Anidamiento con gran sincronía, todas en algún momento dicen, pues ya es el momento de esta otra etapa de mi vida, ya tengo que hacer familia, etcétera, y regresan a anidar. En esta época presentan entre 1 a 3 crías y son aves longevas. Así apareció, nada más le tenía que apretar yo. A ver, ahí hay algunas. Esos son los polluelos. No son difíciles de observar, ¿no? Justamente por esta característica que les digo. Y este es el estado adulto. Esto es en uno de los valles. La isla es pequeñita, la isla no mide más de 1.4 kilómetros cuadrados. Ustedes le pueden dar la vuelta en 4 horas, se van por la costa, regresan al mismo punto. No solamente anida la gaviota, también anida el charrán elegante, que es este que más se ve aquí. La gaviota se dispersa un poco más, pero su compañero, el charrán, también anida en muchas decenas de miles de individuos y comparten ahí este contexto. Estas islas, ¿dónde están ubicadas? En la región de las Grandes Islas. Esta se llama Tiburón, Ángel de la Guarda, San Esteban, San Lorenzo y esta es Raza, ¿no? La particularidad, por eso le puse yo a la comunidad de las aves de la isla Raza antes de la llegada del hombre, es que hubo una época antes de los fertilizantes derivados de la actividad petrolera, se llegó a identificar el uso del guano, del excremento de los bóvidos como buen fertilizante, ¿no? Entonces, cuando se descubre esta área y se ve esa riqueza de guano, que es muy bueno también para ese proceso productivo, pues empieza a haber una actividad que se le llama la minería del guano. Entonces, llega a ser la isla habitada desde 1870 hasta que se va Porfirio Díaz, durante décadas, y está la gente ahí extrayendo, llenando sacos de guano, y cuando ya llegaban al suelo rocoso, ¿qué hacían? Lo apilaban. ¿Ven estas cosas que están aquí? Todas estas son, y hay muchas, a lo largo de todos los montes está lleno de esas pilas, es decir, se paraban y donde se veía otra vez el suelo, al volver a acomodar, etc. ¿Qué consecuencia trajo eso? Pues como las aves pues requieren de este lugar para hacer su existencia, pues veían limitadas sus capacidades, porque además la gente, este huevo es comestible, el huevo de la gaviota, entonces pues ahí se les hacía fácil llegar y consumirlo. Y luego, acá enfrentito, se desarrolló por acá, la minería del cobre en Santa Rosalía, que entonces pues, era otro pueblo minero, y se les hacía fácil irse en las panguitas, irse en las lanchas a colectar el huevo, y agarraban muchos miles, porque dicen que llegaban a Santa Rosalía 3, 4 pangas, cubiertas de huevo en el fondo, luego le ponían una capa de algún material para amortiguar, y luego le volvían a cubrir con huevo, etcétera, hasta que la panga estaba hasta el tope. O sea, muchos miles. Entonces, los relatos históricos, porque no había tampoco el desarrollo de la metodología para hacer una estimación más precisa del tamaño poblacional, pues dicen, es que hay muchas, hay miles, o por todo este tipo de relatos se infiere que pudo haber habido hasta 1 millón de individuos, pero no está perfectamente claro. Y asociado a la actividad minera del guano, pues la gente era muy desordenada y las ratas y ratones pulularon ahí, hicieron su agosto, y las ratas y ratones también se comían los huevos de las dos aves, del charrán y de la gaviota. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Pues un cambio poblacional muy grande. A la baja, por supuesto. Entonces, es justamente esto de lo que les estoy hablando,
Estas especies entonces en tiempos históricos de lo que sabemos pues tenían que tolerar esta actividad, la colecta de huevos, las pesquerías pues también ahí vieron que la sardina y anchoveta era muy abundante y pues se volvió una competencia desleal, ¿no? Con las aves, imagínense cuánto también no se capturó y eso también impactó en las poblaciones, las especies invasoras estas que les acabo de decir y evidentemente esto es lo más reciente, ¿no? Entonces, de lo que se trata es que nosotros con marcadores moleculares podamos tratar de inferir respuestas para estas cosas que les estuvieron ocurriendo, más otras. Es decir, en términos de cómo se comportan, si son sociables, si cooperan o si nada más compiten, eso no está investigado. Sobre los sistemas de apareamiento, ahí les puse unos monogamia, es decir, un macho con una hembra, la poligamia que es, pues varias parejas, y ahí hay varios tipos, ¿no? Está la poliandria, que es, a ver si han oído, poliandria es que una hembra pues, escoge a varios machos, la poliginia pues, es al revés, ya cuando son todos contratados, ¿cómo se llama? Se llama promiscuidad. No se rían, es un término científico y también forma parte de uno de los sistemas de apareamiento. Es decir, en algunos casos les conviene asociarse nada más con un individuo o con varias o con varios, o en algunos otros casos eso no importa. A través de los marcadores moleculares lo podemos evaluar. La historia demográfica es justamente esto de lo que les acabo de hablar, pero se puede subdividir en dos contextos. De temporalidad reciente, es decir, afectaciones por la actividad humana, pero acuérdense que qué ocurrió en la historia de la vida de la Tierra con las glaciaciones. ¿Cuánto tiempo tenemos con estos fenómenos? ¿Desde hace cuánto hay glaciaciones? Voy a apurar porque ya está acabando esto. ¿Cuánto llevamos? ¿Media hora? ¿Cuánto llevamos ya? Ay, no, pues me voy a apurar porque estoy haciendo el cuento muy largo. Bueno, las glaciaciones son fenómenos que también han ocurrido a lo largo de la historia de la vida de la Tierra de muchos millones de años, pero particularmente los últimos 400,000 están mejor identificados. ¿Cuándo ocurrieron? ¿En dónde ocurrieron? ¿Con qué magnitud? Etcétera. Entonces, en el contexto del Golfo de California, evidentemente ahí no hubo glaciación. Pero acuérdense que si en las regiones más boreales o australes hubo congelamiento, las consecuencias en otras partes de la Tierra fue el cambio climático. Es decir, estas áreas se volvieron extremadamente áridas. Y en esos contextos, pues se modifica también la capacidad de los organismos en el océano, la capacidad fotosintética, y si le pegas a la fotosíntesis, le pegas a todo. Si ya no hay la misma capacidad fotosintética, no hay para larvas de peces, no hay para el resto del que forma el plancton, y no hay para las aves. Y bueno, pues aquí simplemente les pongo el contexto de la identificación de lo que ha ocurrido en el Golfo, esto que les estoy platicando. Hay estudios muy particulares, muy puntuales de esta área donde nosotros estamos trabajando que demuestran esto que les estoy platicando, un efecto del clima sobre el número de peces pelágicos, es decir, de los que viven en la columna de agua, en términos de su tamaño poblacional. Y aquí pues pueden ustedes ver esto que les platico en los últimos 400,000 años. Aquí tenemos una asociación entre las concentraciones de dióxido de carbono y los cambios de temperatura asociados. Esto se colectó, estos datos son colectados de la Antártida y se hacen extrapolaciones, ¿no? Pues qué es lo que pudo haber ocurrido a lo largo del tiempo. Entonces ustedes aquí vean cómo aquí tenemos mayores concentraciones de dióxido de carbono y por lo tanto, ¿qué tenemos? Mayores temperaturas. ¿Ahorita dónde andamos? Mucho más arriba, andamos
a ver, si esto es 200, esto es 300, ¿dónde andaría 400? Como por acá. Pues acá andamos. Nada más que aquí el cambio en la concentración de dióxido de carbono ha sido gradual y también es gradual el aumento de la temperatura, pero ahorita es escandaloso lo que está ocurriendo. Bueno, pero lo que quiero destacar es que pues, sí hay cambios en la temperatura, sí ha habido afectación. ¿Y cuál es nuestra pregunta que nosotros nos queremos contestar con los marcadores moleculares? Es, ¿qué le pasó a la población de la gaviota? ¿Se mantuvo estable? Esa puede ser una posibilidad, ¿no? ¿Aumentó? A lo mejor a ella le convino el estado de las cosas, o lo más probable es que haya decaído, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Ya, ustedes ya vieron todo esto muchas veces, ¿no? Ya les hicieron una descripción muy particular de las metodologías y que le puse tanto de este reactivo y la temperatura de la placa fue tan, o sea, ya no les voy a dar yo ese detalle, simplemente colectamos, hicimos una extracción de DNA con los kits que ustedes ya conocen, a identificar por medio de PCR, a amplificar un fragmento de la citocromo oxidasa 1, un gen constitutivo de un papel muy importante en la respiración, asociado a las mitocondrias. Y luego, pues hacemos la secuenciación y vemos qué onda, ¿no? ¿Qué fue lo que encontramos? Aquí hay una serie de descriptores. Bueno, esto fue nuestro tamaño de la muestra, el número de aves que colectamos, el número de haplotipos, sitios segregantes, diversidad nucleotídica, haplotídica y estimadores de neutralidad. ¿Qué quiere decir todo esto? Estos estimadores, combinaciones particulares, si este es mayor o menor, si este es igual, mayor o menor, pues formamos un cuadro, ¿no? ¿Qué pasa si este es mayor que este? ¿Qué pasa si es viceversa? ¿Qué tal si los dos son altos? ¿Qué tal si los dos son bajos? Bueno, la combinación aquí en particular es consistente con un cambio demográfico. No nos dice este estimador en particular cuál es ese cambio, si es para aumento o para disminución, pero sí nos indica que ocurrió. Es decir, la población ya con este tipo de datos nos queda claro que no se ha mantenido estable. Y luego estos estimadores van en el mismo sentido, particularmente la F de Fu y esta otra D de Tajima, valores negativos altamente significativos, indicados aquí por los asteriscos, son consistentes con cambio demográfico explosivo, o sea, no nada más cambió, sino que ha fluctuado en grandes números el tamaño poblacional. Y estos otros estimadores, el Sum Square Deviations y el índice de rugosidad, los empleamos para interpretar este tipo de gráfico. Este es lo que se le llama el Mismatch Distribution Analysis, que presenta básicamente dos posibilidades. Si yo veo, aquí tenemos número de diferencias, es decir, comparo dos secuencias. ¿Cuáles son las posibilidades que sean idénticas o que sean muy diferentes? ¿Por qué cantidad? Pues por una base, por 2, por 10, por 20, etc. Esto es lo que tenemos aquí indicado. Y aquí tenemos cuántos pares presentan esas diferencias. Entonces la teoría nos dice, si yo observo una curva unimodal, muy probablemente estoy ante un fenómeno de una población que ha experimentado cambio demográfico explosivo. Por el contrario, si nosotros vemos curvas multimodales, quiere decir que estamos ante el caso de una población que se ha mantenido estable en el tiempo. Pero una cosa es las observaciones, es decir, los histogramas, este gráfico de histogramas, esa es la observación, eso es lo que me dicen los datos. Y la curva gris es la curva esperada, en el caso de cambio demográfico explosivo. ¿Cómo son entre sí esos datos? ¿Cómo los ven? ¿Se parecen o son diferentes? Son parecidos, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí, evidentemente la curva está desplazada hacia la izquierda, pero curva con la condición, ¿no? Y son muy parecidos entre sí esos valores, pero no basta con que yo diga, pues se parecen. No, pues hay una prueba muy concreta que me debe decir si ese parecido es suficientemente grande como para indicar que son cosas que me estén describiendo el mismo fenómeno. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, aquí tenemos una cosa que es una red de haplotipos. ¿Ustedes ya vieron en alguna de las presentaciones filogenias? ¿Sí? ¿Qué es una filogenia? Es como acomodar las diferentes
A ver, más sencillo. Una filogenia es un árbol para empezar, ¿sí o no? Y en un árbol lo que yo trato de describir es las relaciones entre todos los individuos, pero en términos de ancestría y descendencia. En los árboles filogenéticos yo puedo ver en las puntas quiénes son mis organismos actuales, y los nodos, es decir, las ramas que van conectando hasta las puntas, son los organismos hipotéticos que me indican cuáles pueden haber sido esas relaciones. Bueno, en un árbol filogenético, ustedes solamente tienen la posibilidad de incorporar una secuencia única, es decir, diferente a todas las demás, y ver cuáles son las relaciones. Pero si tienes muchas secuencias idénticas, no las puedes meter a un árbol. ¿Por qué? Porque va a salir lo que se le llama el peine. ¿Ya vieron qué es un peine en un árbol filogenético? Cuando todas las ramas están unidas a un único nodo. Es decir, yo no puedo ver exactamente quién está relacionado con quién, de qué forma. Es decir, todos están igual relacionados de alguna forma. Y esa información se pierde, porque yo tengo muchos de esos. Pues, ¿qué pasa, no? En una red de haplotipos sí puedo recuperar ese tipo de información. Porque aquí yo puedo, ahí les muestro que tenemos 35 haplotipos diferentes de 286 individuos, y estas son las relaciones entre ellos. Es decir, hay dos haplotipos, dos líneas genéticas muy importantes, y n número de líneas que se van derivando de estas dos. ¿Por qué es importante esto? Si yo tuviera un escenario donde la población ha estado estable a lo largo del tiempo, entonces yo tendré muchas mutaciones, y en vez de que esto fuese una cosa de la que parece que se derivan todas las demás, en una red de haplotipos de una población estable, yo tendría una cosa más, pues propiamente como una red, ¿no? O sea, que no pudiera yo definir quién es el más importante, sino pues todos están asociados de alguna manera, pero aquí este tamaño de estos haplotipos, es decir, la frecuencia con la que se presentan, me indican que hubo líneas particulares de las cuales derivaron todo. Es decir, esta es otra pieza de evidencia que me indica que hubo cambio demográfico. Y luego, esta es otra evidencia. Esta es más fácil de interpretar. Aquí tenemos tiempo en años antes del presente. ¿Cuánto tenemos acá? 25,000, 50,000, 75,000, etc. Y acá tenemos un estimador que se llama tamaño efectivo poblacional. El tamaño efectivo poblacional en el contexto ecológico es dentro de una población realmente cuántos tienen capacidad probada de reproducción. Es decir, a ver, no creo que muchos de ustedes tengan hijos, ¿verdad? De los que están aquí en esta sala, el tamaño poblacional, el tamaño efectivo poblacional pues, va a ser de 2, 3 individuos, no creo que haya muchos más, que ya tuvimos nuestras bendiciones y somos parte de ese tamaño efectivo poblacional, y todos los demás no contarían, a pesar de que pues, estén ahí presentes. Eso es lo que mide este gráfico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Una línea media, no es la... Más bien, es el promedio de las inferencias del tamaño demográfico, del tamaño efectivo a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo qué patrón ustedes van observando? Que va aumentando, y este gráfico está además logarítmico, está por órdenes de magnitud. ¿Qué significa que este sea 7 y que este sea 6? Ya ustedes ya se enfrentaron a los logaritmos, ¿no? ¿Qué es eso? ¿A quién habla? Levante la mano que no identifico. Ah, perdón, estoy buscándote. A ver otra vez. Básicamente consiste en tratar de representar una cantidad numérica muy grande de una manera resumida, normalmente con algún factor, algún exponente. Así que... Correcto. El logaritmo tiene la finalidad de hacer números muy grandotes más asequibles. Por ejemplo, aquí lo que tenemos es que este número es 1,000,000. Y entonces acá, ¿cuánto tengo e a la 7? Es un orden de magnitud mayor, entonces estamos hablando de 10 millones. Y acá
etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo que se demuestra es que hubo un cambio de al menos un orden de magnitud entre hace 100,000 años y el presente, ¿sí o no? O sea, si yo nada más considero este punto de acá y este de acá, quiere decir que el cambio demográfico, y además ya no es un relato, ya no es, ay, pues sí, es que llegamos y había muchos y ahorita voy, o sea, ya tengo con un marcador molecular una estimación muy precisa de qué fue lo que ocurrió. Y además, como la estadística me lo permite, puedo tener una cosa que se llaman intervalos de credibilidad. Ustedes van a ver ahorita en la bioestadística que les va a tocar estudiar, la estimación de intervalos de confianza, que es a lo que comúnmente se refiere uno en la estadística frecuentista. Ya a lo mejor cuando ya estén acabando la carrera o cuando estén en el posgrado van a tener que enfrentarse, o no sé si ya lo estén viendo, con la estadística bayesiana. ¿Ya lo han visto alguno de ustedes, ese término? Bueno, se van a tener que enfrentar con ese otro tipo de estadística que parte de supuestos muy diferentes, y ahí ya no hablamos de intervalos de confianza, hablamos de intervalos de credibilidad. Y entonces estas líneas grises me indican cuánta confianza puedo tener en mi estimación. Y entonces, también acá en el intervalo de credibilidad más bajo, veo también un cambio de un orden de magnitud, y aquí es menos dramático, pero también me permite ponerle números. Entonces ya con todos esos datos, bueno, este monito se los puse porque justamente aquí se explica, cuando nosotros tenemos, estos son nuestros individuos actuales. Si son muy parecidos entre sí, ¿qué pasa? Pues que el individuo anterior, que el cual se infiere que puede ser su ancestro, pues es en un tiempo muy cortito. Y cuando son muy diferentes, se asume que pasó mucho más tiempo para que nosotros podamos tener ese cambio. Esto está basado en una cosa que se llama la teoría de la coalescencia. Entonces, esta es una reconstrucción con, ¿cuántos son? ¿Cuántos organismos? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y esta es una posible reconstrucción de las relaciones, pero con 7 organismos puede haber cientos de miles de topologías. Una forma de un árbol que me dice unas relaciones se llama una topología. Ahora, yo tengo ¿cuántas? 286, entonces imagínense cuántas topologías posibles puedo construir, millones. Y entonces, por eso yo les decía que el poder de cómputo ahora es muy importante para poder hacer este tipo de análisis. Y entonces simplemente se hace una traducción de esos tiempos de coalescencia, porque llegar de 2 organismos actuales a uno ancestral, eso se llama coalescencia. Y este gráfico se transforma en una estimación de ese tamaño poblacional. Nada más que aquí está muy crudo. Este se llama Bayesian Skyline Plot, gráfico de horizontes bayesianos. Y acá está pues ya aplicado al problema que nosotros estuvimos resolviendo. Bueno.